Mateo capítulo 20, del versículo 29 hasta el 34. Dos ciegos reciben la vista. Al salir ellos de Jericó, la seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Lo que quiero deciros con esto es que si tú crees que el Señor te va a sanar, si tú crees en Él, en su gracia, en lo que te da el Señor, al creer en Él es el amor, en la fe y en la pureza. Solo os quería decir esto, que el Señor os bendiga mucho. Es un privilegio estar aquí, en esta tarde. Os quería decir que si, aunque hayas pasado por malas temporadas, por problemas que no sabes cómo solucionar, por tormentas que estás pasando, quiero recordarte que no temas ni desmayes, porque hay un hombre llamado Jesús que nunca te ha abandonado. Él siempre está y estará contigo. Porque como dice Isaías 41:10, no tengas miedo, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Y eso os quería decir, iglesia. Dios bendiga. A mí me llamaba mucho la atención un versículo que se encuentra en Jeremías 31:3, que dice: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. He estado buscando el significado de te prolongué en la Biblia, y es alargar el tiempo o hacer que dure más. También he estado buscando, iglesia, lo que significa la misericordia, y por medios humanos es dar albergue, dar de comer, dar de beber, vestir al que no tiene. Pero la misericordia de Dios fue por el Cordero inmolado. La misericordia de Dios fue por la cruz. La misericordia de Dios fue por ver a su Hijo que le escupían y lo pegaban por ti. La misericordia de Dios fue por ver a Jesús que se ponía la corona de espinas. La misericordia de Dios fue por ver que se crucificaba siendo santo y puro, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, el texto dice: por lo tanto te prolongué mi misericordia. Es decir, te alargué el tiempo para ser salvo, te alargué el tiempo para que vuelvas, te alargué el tiempo para que te arrepientas. Yo soy el que dice: te puedes arrepentir, puedes volver. Hoy puede haber fiesta en el cielo, hermanos. Si has venido hoy desanimado, si has venido pensando que el Señor no te va a perdonar, si has venido diciendo que ya no puedes más, en la palabra del Señor en 2 Corintios 4:8 hasta el 18 dice que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos, siempre llevando en el cuerpo y por todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Hoy tengo una palabra de Dios para vosotros y es: con amor eterno os he amado, por lo tanto os prolongué mi misericordia. El Señor os bendiga mucho. Yo quiero leer un versículo que se encuentra en Josué 9, del capítulo 14 al 16. Entonces los israelitas revisaron el alimento de los gabaonitas, pero no consultaron al Señor. Así que Josué hizo un tratado de paz con ellos y les garantizó seguridad, y los líderes de la comunidad ratificaron el acuerdo mediante un juramento que los obligaba a cumplirlo. 3 días después de hacer el tratado, los israelitas se enteraron de que esta gente en realidad vivía cerca. La historia es que Dios ordenó a Josué y al pueblo de Israel conquistar la tierra de Canaán. Y Josué y el pueblo de Israel conquistaron la ciudad de Ai y la ciudad de Jericó. Y los de Gabaón, que eran la ciudad vecina, la ciudad al lado, tuvieron miedo. Y dice la Biblia que tramaron un plan de engaño para salvar sus vidas. El plan fue vestirse con ropas viejas
y con sandalias desgastadas para ir ante Josué y el pueblo de Israel y así simular que no venían de una ciudad vecina, sino que venían de muy lejos. Y ellos se presentaron ante el pueblo de Israel y ellos lo aceptaron. Los aceptaron como extranjeros y hicieron un tratado, un juramento que les obligaba a que pasase lo que pasase, no le podían destruir. Ahora bien, hermanos, les pregunto, ¿qué había de malo en aquella época de aceptar a un extranjero? La respuesta es un poco compleja, porque en Éxodo 23:9 dice: y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Pero claro, por otra parte estaban desobedeciendo a Dios, porque Dios lo que le había mandado era destruirlos. Y ahora, en medio de esto, a mí no me encaja una cosa y yo me hacía una pregunta, y es: ¿cómo Josué, el pastor de Israel, el sucesor de Moisés, cómo pudo fallar en algo tan fácil que era aceptar a los extranjeros o no? Y la respuesta nos lo trae lo mismo que hemos leído. Dice: pero no consultaron al Señor. Y a mí esta iglesia me lleva a una conclusión, que es: qué importante es consultar al Señor en nuestras vidas. Porque, hermanos, vemos que todas decisiones tienen su consecuencia por medio de la palabra de Dios, por medio de esta historia. Vemos que todas las decisiones tienen su consecuencia. Que un simple son unos extranjeros se puede convertir en un nos han engañado y no podemos cumplir el propósito de Dios. Ahora bien, hay otra pregunta, y es: ¿cómo podemos tomar las decisiones que Dios quiere que tomemos? Hay dos factores muy fáciles. La primera es la palabra de Dios. La palabra es un manual de instrucciones para tomar las decisiones conforme a la voluntad de Dios. La segunda es la oración. La oración junto a la palabra es el medio para consultar al Señor y tomar las decisiones que nacen del corazón de Dios. Entonces, iglesia, simplemente quiero decir que las decisiones importan, que tomemos las decisiones que agraden conforme al corazón de Dios, que estamos en un tiempo donde la palabra, la oración y la intimidad con Dios tienen que reinar sobre las decisiones que tomemos en nuestras vidas. Amén. Sin más, que Dios les bendiga mucho. Hace varias semanas me venía rondando un pensamiento en el corazón, y esto trata sobre una historia que se encuentra en el libro de Éxodo. Primeramente trata de cómo el pueblo de Israel está en esclavitud en Egipto. Entonces, el Señor se muestra a Moisés y le dice el Señor a Moisés: he oído los gritos de angustia de mi pueblo, por eso quiero que vayas a Egipto a hablar con los ancianos de mi pueblo y que les digas que yo les prometí librarles de la opresión que sufren en Egipto. También le dijo que si no le creían que hiciera ciertos milagros que el Señor le dijo. También podemos ver cómo el Señor se muestra a Aarón y le dice que vaya al desierto para reunirse con Moisés, porque Aarón iba a ser el vocero y Moisés iba a hacer los milagros. Ellos dos ponen rumbo a Egipto y se encuentran con los ancianos. Aarón les habla de lo que el Señor les había encomendado y Moisés realiza los milagros a los ojos de Dios. Más adelante también nos encontramos como los ancianos creyeron que Aarón y Moisés eran enviados por Dios. Quiero que se queden con esta frase, iglesia. Moisés y Aarón, los esclavos israelitas, el pueblo de Israel, creyó que Moisés y Aarón eran enviados por el Señor. Más adelante, haciendo caso al Señor, Moisés y Aarón van a hablar con el faraón de Egipto, a decirle que deje salir a su pueblo para hacer un festival de 3 días en el desierto. A lo que el faraón responde: yo no conozco a ese tal Señor y no dejaré a mi pueblo, no dejaré salir a Israel.
En capítulos adelante vemos como el Señor se muestra otra vez a Moisés y le dice: ve otra vez, ve y habla con mi pueblo. Moisés hace caso y se dirige hacia Egipto. Pero cuando va a hablar al pueblo de Israel, el pueblo de Israel le dice: no queremos escuchar la palabra del Señor, porque estamos desalentados. Iglesia, ¿sabes cuál es el significado de desalentados? Sin fuerzas, sin ganas, sin ánimos. Y ahora esto me lleva a un punto en concreto. Y es que cuando estamos bien, cuando todo está bajo regla, qué fácil es bajar a los cultos. Qué fácil es leer la palabra. Qué fácil es encerrarnos en nuestra cámara secreta. Iglesia, pero cuando estamos mal, cuando pasamos por dificultades, por adversidades, por pruebas, donde ya no bajamos frecuentemente a los cultos, donde nuestra Biblia está cogiendo polvo en la mesita de noche, donde estamos pasando por pruebas, pero ahí es verdaderamente donde se ve tu fe. En los momentos de dificultad, en los momentos de prueba, sigas adorando al Señor, así como hizo Job, que en medio de la dificultad seguía adorando al Señor. Tú también, en medio de la dificultad, en medio del problema, sigue adorando al Señor. Tenga esa fe que tuvo Abraham. Gloria a Dios. En ese momento donde nos encontramos desalentados, como aquellos esclavos israelitas, hay que salir adelante. Porque los planes del Señor no son fáciles, pero es lo más seguro. Gloria a Dios. Ya nos lo dice el Señor en Juan 16:33. En el mundo pasaréis por aflicciones, pero mirad qué dice a continuación: pero no os preocupéis, porque yo he vencido al mundo. Dejemos todo en manos del Señor, iglesia. Si estás pasando por dificultades, por pruebas, por adversidades, déjaselo en manos del Señor, porque Él tiene la última palabra. Que Dios nos bendiga mucho. Tenía un texto en la mente que habla sobre la muerte de Jesús y sobre su resurrección. Lo he titulado Nueva vida en Cristo. El primer versículo que he usado es el de Hebreos 4:15, que dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado a nuestra semejanza, pero con un detalle, hermanos: sin pecado. Yo de lo que saco de aquí, lo primero: Jesús fue hombre, hecho carne, sintió dolor, le golpearon, sintió cansancio, se cansó, Jesús lloró, Jesús fue tentado. El segundo punto que saco: sin pecado. La palabra sin pecado. Dios es un Dios bueno y misericordioso, pero también es un Dios de justicia. Dios no podía pasar por alto, porque necesitaba a un cordero sin mancha, sin pecado, sin contaminación, porque Dios no puede cometer ninguna injusticia. Y os quiero poner un símil, un ejemplo. Un padre perdona a su hijo libremente, dando igual como ha fallado, siendo culpable. Pero si ahora ese padre es juez, ese padre no puede perdonar a un criminal. El tercer punto que he puesto: Cristo cumplió todo el requisito para que un Dios recto y justo pueda perdonar el pecado de la humanidad. Necesitaba un cordero sin mancha, necesitaba un cordero sin pecado, y ese fue nuestro Jesús, hermanos. En primera de Pedro 1:18, 19, 20 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas incorruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Aquí lo pone: un cordero sin mancha, sin pecado, hermanos. Pero sigue diciendo: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días. ¿Por qué, iglesia? Por amor a la iglesia, por amor a ti, por amor a mí, por amor al Cristian, al Diego, a todos. El cuarto punto que saco: la muerte de Jesús fue vicaria. ¿Qué significa ese punto? Significa una sustitución. Lo que hizo Jesús es sustituir y ponerse donde nosotros debíamos estar. Él cargó todos nuestros pecados, hermanos. Os pongo un símil.
Un hombre en la corte, a punto de cumplir condena, está delante del juez. Pero en ese momento el juez dice: no, yo pagaré esa pena por él. Eso fue lo que hizo Jesús por nosotros, hermanos. Nos quitó a nosotros y se puso a él, por amor, hermanos, por amor a nosotros. El quinto punto, que fue voluntario. La muerte de Jesús fue voluntaria. Hay una frase que me gusta mucho que dice: no somos salvos por el homicidio de un hombre, somos salvos por un hombre que voluntariamente se ofreció por nosotros. Ahora vamos a leer, quiero pasar a Juan 19:30, que dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, esta palabra tiene mucha gloria, hermanos. La palabra que dijo, consumado es. ¿Qué significa la palabra consumado es? Del griego koiné significa tetelestai, que significa ha sido llevado a su fin con éxito, se ha cumplido plenamente, se ha cumplido su función completamente. Cuando Dios dijo, consumado es, estaba diciendo, he cumplido la obra redentora, os he salvado a mi pueblo, he salvado a la iglesia, a todos. Y aquí hay un ejemplo que me encanta, que dice, el sacrificio de Dios, de Jesús, fue como un lienzo en blanco. Vamos a visualizar el lienzo en blanco con 4 manchas negras. Pues consumado es, las manchas negras es el pecado. Pues la palabra consumado es ese pincel que borra esas manchas y pinta un nuevo comienzo para nosotros, hermanos. Nos brindó su gracia. Jesús nos brindó su gracia. Y, hermanos, la muerte para nosotros no es derrota. La muerte para nosotros no es ese hoyo en el que caemos y desaparecemos. La muerte no es eso. La muerte es la coronación de vida, hermanos. Hay un escritor que se llama John Owen, que a punto de morir, agonizando, escribió una carta. Y lo que dijo fue: estoy en zona de vivientes y saliendo para zona de los que mueren. Y dijo: no, más bien, estoy en zona de moribundos y saliendo para zona de vivientes. Satanás creía que si Jesús moría, él se llevaba la victoria. Pero hermanos, nuestro Cristo venció en la cruz. Entonces, para Jesús no fue derrota la muerte, entonces para nosotros tampoco, hermanos. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y por último, que me gusta hacer hincapié en la resurrección de Dios. Al tercer día, nuestro Jesús fue resucitado, dejó la tumba vacía. Y yo siempre digo que la resurrección de Dios es el ancla firme de nuestra esperanza. ¿Por qué es el ancla firme de nuestra esperanza? Yo sobrepienso mucho las cosas y sobrepienso, ¿qué hubiese pasado si nuestro Jesús no hubiese resucitado? Pues si nuestro Jesús no hubiese resucitado, su muerte habría sido como la de un mártir. Si nuestro Jesús no hubiese resucitado, nuestro evangelio no sería una nota de gozo y sería un canto fúnebre. Pero hermanos, nuestro Jesús resucitó. Nuestro Jesús dio la vida, hermanos, y fue resucitado por nosotros. Y yo digo en esto, hermanos, que la vida triunfa sobre la muerte. Hermanos, el amor triunfa sobre el odio. La luz triunfa sobre la oscuridad. ¿Por qué? La alegría y la esperanza renacen en nuestros corazones, hermanos. Porque nuestro Dios vive. Nuestro Dios no está muerto. Nuestro Dios vive, hermanos. Nuestro Dios no está muerto, Él vive. Hasta aquí, hermanos, solo quería hablar de su muerte y su resurrección. Y decir que la sangre de Jesús sigue vigente para perdón de pecado. Que Dios os bendiga mucho. Yo quería contaros mi testimonio. Bueno, yo vengo de una familia que no es cristiana, pero sí que es verdad que de pequeño mi abuela, que en paz descanse, me llevaba siempre a los cultos. Ella era una sierva de Dios.
decidió llevarse a mi abuela. Y de ahí pasaron 3 o 4 años y yo me alejé de Dios. No leía, no oraba, no tenía comunión con Dios. Hasta que un día, hermanos, Dios me habló a través de mi amigo Salomón en el instituto. Me dijo que si me quería bajar a las reuniones, a los cultos, y Dios me habló, iglesia. Desde ahí mi vida cambió. Ahora estoy bautizado por las aguas. Llevo 11 meses o 12 con mi grupo bendecido. Llevo con la iglesia de Oviedo, que está bendecida. Iglesia, os quiero decir con este testimonio que puede que tu familia no sea cristiana. Que puede ser que tu casa no venga a los cultos. Que puede ser que tenga 1000 problemas. Que puede ser que cada día no des ese paso. Pero iglesia, que nada de eso te detenga de estar con Dios. Que nada te interrumpa. Hay que pedir en Dios y hay que esperar en Él. Porque dice su palabra que todo lo que me pidierais en mi nombre yo os lo concederé. Pero iglesia, hay que esperar en Cristo porque Él nos fortalece. Y eso es todo. Dios bendiga mucho.